saludar al contador público, quien fuera ex secretario de Comercio y también viceministro de Economía en el 2011, con el viceministro de Economía que logró el 54% de los votos. No es poca cosa, ¿no? Es el segundo mejor resultado electoral del peronismo en su historia, después de Perón en el 73, ¿no? Y presidente como diputado de la Comisión Investigadora de la Deuda, que no recuerdo muchas comisiones investigadoras de la deuda en la historia argentina reciente. Muy bien, vamos a saludarlo a Roberto Feletti. Querido Robert, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Primero aclaro que el 54% de los votos lo sacó Cristina, y en tal caso el mérito fue Amado, que era el ministro. Sí, ¿no? está claro que lo sacó Cristina, pero algo tenía que ver la economía, ¿no? Sí, ¿A cuánto se crecía en el 2011? En el 2010, el bienio 2010-2011 se creció a una tasa promedio del 8. Ah, bueno. Entonces la economía andaba bien. 10% en el 2010 y 6% en el 2011. 10. Sí, claro. Y el ingreso, y además de crecer, se distribuía, ¿no, Roberto? Y era un momento donde, bueno, la política que ahí acordábamos con Amado, primero fue, bueno, ordenar el sector externo, ¿no? Hacer el segundo canje, eso bajó el riesgo país, permitió el ingreso de divisas, se ordenó la situación recibimos un shock de apoyo de los organismos multilaterales porque estaba la crisis del 2008, usamos las reservas para pagar deuda, es decir, toda una serie de medidas de ordenamiento externo. Después se implementa a fin del 2009 la asignación universal por hijo, se tiene una política cambiaria de prudencia como para justamente estimular el consumo, baja el desempleo porque habíamos estado golpeados en el 2009 por la crisis del 2008, y sí, efectivamente se llega a un proceso de expansión con buen nivel de salario, ¿sí? A ver, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Vos que fuiste funcionario importante bajo el gobierno de Cristina y funcionario importante bajo el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué diferencia notás entre... No vale pozo vacante, no agarré la guitarra, contestame la posta si podés. ¿Qué diferencia hay entre Alberto y Cristina como presidentes? Dos: liderazgo cohesionado en pos de unas políticas, buenas o malas, honestas, y vamos por acá. Y eso yo no lo viví en el gobierno de Alberto Fernández, digo por respeto a todo el mundo. Era una discusión permanente y donde uno avanzaba en una dirección y después empezaban los condicionales. A ver si entiendo, nosotros, que yo nunca fui funcionario de nada y obviamente tampoco lo quiero ser, aclaro, es como se tomaba una decisión y se iba hasta el final, ¿es eso? Exactamente. A ver, desde tanto como vicepresidente del Banco Nación, como viceministro de Economía, como presidente de la Comisión de Presupuestos, inclusive con lo señalaba el profe, la investigación de la fuga de divisas con el HSBC, había cohesión política, había una decisión política. Después yo técnicamente podía hacer las cosas mejor o peor, eso es el atributo, ¿no?, de un funcionario, pero había una cohesión política, nosotros. Y se sostenía. ¿Y Alberto no hace eso? Y yo creo que no, yo creo que yo viví muchas ¿qué es más marchas zigzagueante? ¿Te quedaste en offside? Y digamos que te tiraban la pelota larga y cuando le ibas a buscar, sí, te levantaban el offside, sí, está muy bien. Bueno, estamos con Roberto Feletti. A ver, había mucha diferencia de convicción ideológica respecto a cómo abordar determinados temas. Y eso frente a un sector empresarial que emerge cohesionado después de los 4 años macrismo, bueno, es una situación adversa. Yo lo digo en la nota que me voy, sin criticar a nadie, sin dar un portazo. Yo digo, bueno, creo que yo no puedo aplicar las políticas que creo. Yo después de la guerra decía, bueno, el disparar de precios que provoca la guerra en girasol, en harinas, en aceites, solo se contiene con retenciones. Se avanzó en los fideicomisos, que no digo que es una herramienta mala, es una herramienta que hay que aplicar, pero el elemento eran las retenciones. Bueno, ahí no había cohesión, tampoco la hubo porque dijeron, bueno, vamos a compensar con la renta inesperada. Bueno, hace ya varios meses y no tampoco se avanzó por ahí. Digo, eso es lo que yo no viví en el gobierno de Cristina, nunca lo viví. Íbamos para un lado. Podíamos ir mejor, peor, podíamos tomar las decisiones o implementarlas mejor, pero íbamos para un lugar y no había
no había esa te pregunto, ¿no? Te llamamos por otra cosa y ahora te va a hacer las preguntas más técnicas. Sí, no, pero Rulo, pero es interesante pero esto. También le quiero hacer una pregunta sobre esto para Cristina estaba más encima de los temas, digamos, te llamaba más, hacía un seguimiento un poco más cercano de los temas. El presidente también me ha llamado y seguía los temas. Eso no, Cristina sí, Cristina obviamente dialogaba en el Ministerio de Economía con Amado, y Amado transmitía, yo cumplía el rol de viceministro de implementar las decisiones con el resto de los secretarios. Era un gabinete económico que funcionaba muy muy cohesionado, y efectivamente, inclusive cuando era presidente de presupuesto, muchas veces me ha llamado directamente para preguntarme por alguna que otra partida que a veces los diputados pedían modificar. Sí, estaba muy encima de los temas. Por ejemplo, universidades, cuando yo presidía el presupuesto, era un tema que le preocupaba muchísimo. Presupuesto de las universidades, sí. Pero está bien, digo, es lógico. Rulo. No, una sola. Íbamos a ir a otro tema que era lo que nos interesaba, que es un poco la actualidad y la actual política económica, pero me dejaste picando una ahí. Tu renuncia se produce en el momento que pasás del área pasa al Ministerio de Economía. Sí. Lo que decís que no se pueda, no podías hacer como política, lo podías hacer con Culfas, pero no lo ibas a poder hacer con Guzmán. No, yo lo que digo ahí, primero, efectivamente, yo tenía más diferencias con Guzmán que con Culfas, pero independientemente, digo, en lo que es la área. Sería un tema para profundizar, pero después mejor no nos enganchemos. Pero concretamente, a mí, a ver, me obligás a hablar de la gestión, tengo que corresponde que si no uno parece un chanta, ¿no? No habla de lo que hizo. Digo, nosotros entramos con un congelamiento de 3 meses. Si vos medís el coeficiente Gini, el coeficiente de distribución del ingreso del gobierno, datos del INDEC, los 2 mejores momentos de distribución del ingreso es el congelamiento que hace Paula Español en el segundo semestre del 2020 con la pandemia, que no mejora tanto el coeficiente porque la política de ingreso no era tan fuerte, y el mejor momento es el último trimestre del 2021, que es cuando había la política de ingreso potente, que la oposición llamó plan platita, con los 3 meses de congelamiento. Ahí tenés el mejor coeficiente de distribución del ingreso. Primer dato, el congelamiento sirve. Y el anclado de esa canasta de alrededor de 1.500 productos, que eran un 20% de la facturación de los super, sirve. Después empieza la presión, inclusive del Fondo Monetario, a salir del congelamiento. Bueno, se sale ordenadamente, y hasta febrero los acuerdos más o menos funcionan. No se sale como Rodríguez, se sale ordenadamente. De hecho, la inflación núcleo enero y febrero de este año es más baja que la de enero y febrero del 2021. Había una proyección de que, bueno, la guerra rompe todos los acuerdos. Los supermercados me dicen, la lista de precios que vos me fijas de pauta, yo no te la puedo aguantar porque no me abastecen. Ahí es cuando denunciamos a las alimenticias y empieza una pelea por el tema de retenciones. Y ahí es donde no se puede, porque yo sabía que se me venía todo el alambrado encima. Sí. Roberto, te llevo un poco al informe que publicaron a través de la UNTREF, el informe de coyuntura económica del mes de noviembre, y te empiezo por una frase que fue la que generó más polémica, simplemente para desde esa frase ir más a fondo con la caracterización que hace el informe sobre el actual momento económico y la actual política económica. Y digo polémica porque la frase textualmente dice, del informe obviamente, hay evidentemente una visión correcta del equipo económico de la trascendencia de equilibrar el sector externo como decisivo para... Un factor de estabilización. Para el esquema de política. Decimos que no hay estabilización sin un sector externo fuerte, no hay estabilización sin un Banco Central con reservas. Eso es lo que decimos. ¿Por qué decimos que es una visión correcta? Porque Massa entra y logra con el dólar soja, que puede ser discutido o no, pero que entre en un neto al balance cambiario de 7.000 millones de dólares, 6.900 y pico. Sin ese 7.000, y así todas las reservas brutas apenas crecen 35 millones. O sea, sin tapar ese agujero en septiembre, la situación hubiera sido hacia fin de año, que suele ser un periodo de escasez de divisas, porque la cosecha ya se liquidó, y además demandan las empresas porque hay más producción, más consumo, eso es estacional,
hubiera sido un momento mucho más duro. Yo creo que fue correcta la visión de lo primero que hay que hacer es tapar el agujero del balance cambiario. ¿Pero resuelve o patea para adelante el problema? No, el problema no está resuelto, y el informe también lo dice y advierte sobre problemas, pero lo primero que tenía que hacer, Guzmán se desenvuelve con un superávit comercial de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares durante 2 años, 2020, 2021, ahí había promedio 13.000 millones de dólares de superávit. Massa llega con 2.600, o sea, el superávit comercial se cae a una cuarta parte. Entonces la decisión era, primero que nada, era estabilizar el balance cambiario, si no, no podías seguir gobernando. Sí, pero son dos gestiones con el Banco Central en las mismas manos, es decir, con Guzmán. Bueno, la fuga era por los capitales privados que pagaban supuestamente deuda del exterior, y son los mismos capitales que siguen funcionando ahora, que ahora le están produciendo otra sangre al Banco Central, digamos. Lo que no cambió fue fundamentalmente donde está el problema, pareciera que no cambió. Entonces, bueno, digamos, por eso que tiene que dar el equipo. A ver, yo lo que digo es, vos tuviste una oportunidad perdida, lo dice el informe, de estos 2 años de superávit comercial abultado, que eran casi 27.000 palos, bueno, 4.000 que te da el Fondo de Derechos Especiales de Giro, sin condicionalidades, más de 30.000 palos. Efectivamente, como vos lo señalás, Rulo, y creo que vos hiciste la investigación, una buena parte de esas divisas se drenan por el pago de deuda en el exterior del sector privado y en parte por las intervenciones que hace el Banco Central para contener el contado con liquidación en el mercado alternativo de cambios. Esos son los 2 factores de salida. Muy bien. Hoy el drenaje de divisas se te da esencialmente por lo que se dio en llamar el Festival de Importaciones. Por eso se te achica el superávit. Ya no es la salida de capitales que hay un excedente comercial y lo drenan por la cuenta capital, por la salida financiera, sino directamente hasta la llegada de Mitchell a la aduana no empezaba a haber controles efectivos y serios que empezaron a tratar de ordenar ese tema. Veremos qué es lo que pasa. Ahora, bueno, cómo funcionan las autoridades económicas, qué cambios tienen que hacer o no lo sé. Hacia adelante, lo señala también el informe, es una situación que puede complicarse, sobre todo porque vos estás en un momento en que la demanda de divisas es alta, por mayor producción y consumo, por mayor turismo, y el flujo de divisas positivo es bajo porque, bueno, se liquida la cosecha. Estamos en esa situación. Ahora, la discusión es más estructural, es que también hace a la nota que yo salgo, por la que me voy, digo, sí. Si vos no apropiás renta extraordinaria y la tenés en minería, la tenés en energía, la tenés en agro, y no vas a alcanzar el balance social y menos aún la estabilización. Eso es así. También el informe dice que la tasa de interés tiene un límite, que es correcto poner la tasa de interés por arriba del tipo de cambio y de los precios, pero eso tiene que tender a converger. También lo dice. Te iba a preguntar justamente por eso, digamos, un poco para redondear y ver también lo que pasa con la economía real. El tema de esta tasa de interés tan elevada, ustedes están viendo un riesgo de que pueda tener un impacto recesivo en el año 2023. Sí. Pero fíjate lo que pasa en Estados Unidos y en Europa. Cuando tuvieron la inflación con fuertes subas de tasa de interés, pero fuertes subas, de casi te diría 3 veces el valor que estaba en diciembre del año pasado, y la inflación sigue porque hay un problema de guerra y de precios internacionales de insumos básicos. Acá la tasa de interés es el precio que vos le pagás al que tiene excedente de pesos para que se quede en pesos, no presiona el mercado de cambios, pero empieza a ejercer una dominancia en las decisiones de inversión y consumo que te va frenando la economía. Si todos, entonces la pregunta es, todos nos miramos, pero voy a comprar un depósito, y fíjate cuánto te da el banco. Cuando empieza esa pregunta a flotar, pero te fijaste cuánto te da el banco. Y la tasa efectiva anual 100 puntos, más de 100 puntos, ¿no? Y bueno, es lo que empieza a hacer contra la rentabilidad del proyecto que quieras llevar. Cualquier cosa, poner un kiosco. Estamos hablando de vender de alfajores, Bueno, por eso, la tasa de interés te empieza a ejercer una dominancia en las decisiones de inversión y consumo. Claramente. No, pero fíjate que el banco te fijaste cuando te está dando el banco, cuando empiezan esas preguntas, vos decís, me sobran unos mangos, pero te fijaste cuando te da el banco, y ahí empieza a frenarse la economía. Bien. Sí, es así. Roberto, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto con nosotros. Gracias por tu tiempo,
Muy amable. No, al contrario, un placer, un abrazo a todos y todas. Un abrazo Chao. muy grande. 12 minutos para las 10 de la mañana, lo despedimos a nuestro querido Adrián Murano. Adrián, querido, para Querido terminar. amigo, Sí. una del final, porque ayer hubo dos reuniones de Juntos por el Cambio, una a la mañana del PRO y otra a la tarde del conjunto de la alianza opositora. En ambas, a la salida, primero Ritondo y después otros voceros, cuando preguntaron los cronistas por Macri, la respuesta fue la siguiente: no se bajó porque nunca se subió. Cuando le preguntaron por la candidatura de Macri, tanto a Ritondo como a los otros voceros. A mi modo de ver, quizá esté equivocado, pero esa respuesta es distinta a un no va a ser. Esa respuesta deja abierta la posibilidad de que se suba a futuro. Es un haiku. No se subió. No, pero la respuesta ya no es no va a ser candidato. El único que dice que Macri no va a ser candidato es Jorge Macri. Todos los demás ayer respondieron con esta, claramente en un minué ensayado, ¿no? Respondieron con esta fórmula: no se bajó porque nunca se subió. Bueno, ¿se subirá a futuro? Falta, ¿no? Muchos dicen que marzo es la fecha, ¿no? Con la cual el expresidente va a decir. Económicos, Dani, hay que ver los tiempos económicos. Como mínimo está haciendo todo lo que hace una persona que tiene la vocación de ser candidato, o por lo mínimo de ser el kingmaker, ¿no? Elegir al próximo candidato del espacio o candidata del espacio. Querido Adrián, te escuchamos hoy a las 18 aquí en AM. Por supuesto, querido, ahí tenemos un abrazo, gracias, chau, un abrazo, chau, Eva, chau. 10 minutos para las 10 de la mañana.